Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos lo mejor del romance turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso y llenísimo de energía positiva. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que me emociona muchísimo, el romance turco que nos espera en 2025. Prepárense porque les voy a contar todo sobre las nuevas series que prometen enamorarnos, hacernos suspirar y, por supuesto, derramar algunas lágrimas. Analizaremos las tendencias, los actores que estarán en boca de todos y, lo más importante, las historias que nos mantendrán pegados a la pantalla. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Así que no lo duden más y únanse a nuestra comunidad de enamorados del drama. Ahora sí, manos a la obra. 2025 se perfila como un año espectacular para las series turcas de romance. Después de un 2024 lleno de éxitos y sorpresas, las productoras están apostando fuerte por nuevas historias que exploran diferentes facetas del amor, desde los romances juveniles llenos de inocencia hasta las pasiones adultas llenas de complejidad. Una de las tendencias que seguiremos viendo con fuerza es la de los dizis, que combinan romance con otros géneros, como el thriller, el drama familiar o incluso la comedia. Esta mezcla le da un toque fresco y original a las historias, manteniéndonos enganchados con giros inesperados y personajes multifacéticos. Pensemos en series como Silla Beyazık, que aunque ya tiene algunos años, sentó un precedente al combinar el romance con elementos del crimen y el drama psicológico. Esta fórmula sigue siendo atractiva, y las productoras la están adaptando a las nuevas sensibilidades del público. En cuanto a los actores, hay varios nombres que ya están sonando con fuerza para protagonizar las nuevas series. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Kerem Bürsin y Hande Erçel, que después del éxito arrollador de Love is in the Air, siguen siendo dos de los rostros más cotizados de la televisión turca. Hay muchos rumores sobre sus próximos proyectos, y aunque todavía no hay nada confirmado, se espera que regresen a la pantalla con nuevas historias que nos hagan suspirar. La química que proyectaron en pantalla fue innegable, y el público anhela verlos juntos de nuevo. Las productoras son conscientes de esto y están buscando el proyecto perfecto que capitalice ese éxito. Imaginen una serie donde Kerem interprete a un arquitecto atormentado por un amor del pasado y Hande a una fotógrafa intrépida que llega a su vida para darle un nuevo significado. Sería un bombazo. Otro actor que está ganando cada vez más popularidad es Can Yaman. Después de conquistar Italia con su carisma y talento, Can ha regresado a Turquía para protagonizar nuevos proyectos, y se espera que en 2025 lo veamos en una serie romántica que romperá récords de audiencia. Can Yaman tiene un estilo muy particular que atrae a una gran cantidad de fans. Su presencia en pantalla es magnética, y su capacidad para interpretar personajes intensos y apasionados lo convierte en un actor muy versátil. Se rumorea que está involucrado en una adaptación de un clásico literario turco, donde interpretaría a un hombre que lucha contra las convenciones sociales para defender su amor. Ya me veo preparando las palomitas. Pero no solo los actores consagrados serán los protagonistas del 2025. También hay una nueva generación de jóvenes talentos que están pisando fuerte y que prometen convertirse en las nuevas estrellas del romance turco. Actrices como Afra Sarıoğlu y Ayça Aysinturán están demostrando su versatilidad y carisma en cada proyecto, y se espera que en los próximos años las veamos protagonizando grandes éxitos. Afra Sarıoğlu ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de interpretar tanto papeles dramáticos como cómicos. Ayça Aysinturán, por su parte, tiene una belleza natural y una elegancia que la convierten en una figura muy atractiva para el público. Se espera que ambas actrices protagonicen series donde interpreten a mujeres fuertes e independientes que luchan por sus sueños y por el amor. Ahora bien, hablemos de las historias. ¿Qué tipo de romances podemos esperar en 2025? Pues bien, como les decía antes, la diversidad será la clave. Veremos series que exploran el amor en diferentes contextos sociales y culturales, desde los romances entre jóvenes universitarios hasta las historias de amor prohibido en familias tradicionales. Una de las temáticas que promete ser recurrente es la del amor a primera vista, esas historias donde la conexión entre dos personas es instantánea y mágica. Estas series suelen estar llenas de momentos dulces, situaciones divertidas y, por supuesto, muchos obstáculos que los protagonistas deberán superar para estar juntos.
Imaginen una serie donde dos estudiantes de intercambio se conocen en un café en Estambul y se enamoran perdidamente. Tendrían que superar las barreras del idioma, las diferencias culturales y, por supuesto, la distancia, ya que uno de ellos tiene que regresar a su país al final del semestre. Sería una historia llena de romanticismo y nostalgia. También veremos series que exploran el lado más oscuro del amor, con historias de celos, traiciones y secretos del pasado que amenazan con destruir las relaciones. Estas series suelen ser más dramáticas y emotivas, y nos hacen reflexionar sobre la complejidad de los sentimientos humanos. Pensemos en una serie donde una pareja aparentemente perfecta se ve envuelta en una red de mentiras y engaños después de que se revela un secreto del pasado. La confianza se rompe, la relación se tambalea y los protagonistas tienen que luchar para recuperar el amor que una vez sintieron. Sería un drama intenso y conmovedor. Otra tendencia que seguirá presente en 2025 es la de los romances históricos. Después del éxito de series como Magnificent Century, las productoras están apostando por nuevas historias ambientadas en diferentes épocas de la historia turca, con romances apasionantes entre sultanes, princesas y guerreros. El mundo otomano sigue fascinando al público, y las historias de amor y poder que se desarrollaron en ese contexto son inagotables. Se rumorea que hay una serie en producción que cuenta la historia de una princesa otomana que se enamora de un general del ejército. Su amor está prohibido, ya que ella está prometida a un príncipe de otro reino. Tendrían que desafiar las normas sociales y políticas para estar juntos. Sería una epopeya romántica llena de intriga y acción. Pero sin duda uno de los géneros que seguirá conquistando al público en 2025 es el de las comedias románticas. Estas series son perfectas para relajarse y pasar un buen rato, con historias ligeras y divertidas que nos hacen reír a carcajadas. Las comedias románticas turcas tienen un encanto especial. Son frescas, originales y llenas de humor. Los personajes suelen ser entrañables y las situaciones son muy identificables. Es el género perfecto para desconectar del estrés diario. Y hablando de comedias románticas, hay una serie en particular que me tiene muy entusiasmada. Se trata de una historia que combina el humor con el romance de una manera muy original, y que cuenta con un elenco de actores muy talentosos. Todavía no puedo revelar muchos detalles, pero les aseguro que esta serie será uno de los grandes éxitos del 2025. Digamos que involucra a dos personas con personalidades completamente opuestas que se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto muy importante. La convivencia es un desastre al principio, pero poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban. Prepárense para reír a carcajadas y suspirar de amor. Además de las series que ya están en producción, también hay muchos proyectos que se encuentran en fase de desarrollo, y que podrían llegar a la pantalla en 2025. Uno de ellos es una adaptación de una famosa novela turca, que cuenta la historia de un amor imposible entre dos personas de clases sociales diferentes. Esta serie promete ser un gran éxito, y estoy segura de que conquistará al público con su romanticismo y su drama. Las historias de amor entre ricos y pobres siempre han sido muy populares, y la novela turca en la que se basa esta serie tiene todos los ingredientes para ser un éxito: personajes complejos, situaciones dramáticas y un romance apasionado. Y hablando de adaptaciones, también se rumorea que varias series coreanas de romance podrían ser adaptadas a la versión turca en 2025. Esta tendencia ya ha dado muy buenos resultados en el pasado, y estoy segura de que las adaptaciones turcas de las series coreanas serán todo un éxito. Las series coreanas de romance tienen un estilo muy particular que ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Son historias llenas de inocencia, ternura y romanticismo. La adaptación turca de estas series podría aportar un toque de drama y pasión que las haría aún más atractivas para el público latinoamericano. Pero no todos serán adaptaciones. Las productoras turcas también están apostando por historias originales que reflejen la realidad social y cultural del país. Veremos series que aborden temas como el feminismo, la diversidad sexual, la inmigración y la desigualdad social. Estas series prometen ser más que simples historias de amor. Serán un reflejo de la sociedad turca actual y un punto de partida para el debate y la reflexión. Se habla de una serie que narra la historia de una joven abogada que lucha por los derechos de las mujeres en un país donde el machismo sigue muy presente. A través de su trabajo conoce a un hombre que la apoya y la admira, y juntos construyen una relación basada en el respeto y la igualdad. Sería una historia inspiradora y llena de esperanza.
Otro proyecto que suena con fuerza es una serie que explora la historia de amor entre dos personas del mismo sexo. La serie abordaría el tema de la homofobia y la discriminación que sufren las personas LGBTQI en Turquía. Sería una historia valiente y necesaria que ayudaría a visibilizar y normalizar la diversidad sexual. En resumen, 2025 se presenta como un año lleno de emociones y sorpresas para los amantes del romance turco. Veremos nuevas series que exploran diferentes facetas del amor, con historias originales y personajes inolvidables. Y por supuesto tendremos la oportunidad de disfrutar del talento de nuestros actores favoritos, así como de descubrir a las nuevas estrellas del romance turco. La competencia entre las productoras es cada vez mayor, lo que se traduce en una mayor calidad y variedad en las series que se producen. El público es cada vez más exigente y las productoras están haciendo todo lo posible para satisfacer sus expectativas. Así que ya lo saben, prepárense para un año lleno de emociones, lágrimas y suspiros. 2025 será un año inolvidable para los amantes del romance turco. Preparen sus pañuelos, sus snacks favoritos y sus redes sociales para comentar cada capítulo. La fiebre del romance turco está a punto de comenzar. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando las series turcas de romance que nos esperan en 2025. Recapitulando, vimos las tendencias que marcarán el año, los actores que estarán en boca de todos y las historias que nos harán enamorarnos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por formar parte de esta gran comunidad de amantes del romance turco. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué tipo de series les gustaría ver en 2025? ¿Cuáles son sus actores favoritos? ¿Qué historias les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de romance, drama y mucha emoción. Hasta la próxima, y que el amor los acompañe. Nos vemos pronto.